En esta guía vamos a trabajar lo que es el lenguaje algebraico. Tenemos lo que es lenguaje y expresión algebraica. Nos dice que el lenguaje algebraico permite escribir lo expresado verbalmente, con letras, con números, ¿no es cierto?, unidos por operaciones. Y la expresión algebraica es el conjunto de letras y números unidos por operaciones matemáticas. Ya tenemos aquí entonces los sinónimos que nosotros podemos encontrar dentro de lo que van a ser el lenguaje algebraico, de adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Cuáles son los sinónimos que nos dicen que es una adición? ¿Cuáles son para una sustracción? Y así sucesivamente para multiplicación y división, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de cómo una frase o lenguaje algebraico, ¿no es cierto?, se puede expresar a través de una ecuación, una expresión algebraica, valga la redundancia. Entonces tenemos aquí, uno de los ejemplos dice la suma de 2 y un número. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, nos está indicando que va a haber una suma entre el 2 y un número. Aquí, por ejemplo, el 2 más un número. Cuando hablamos de la expresión un número, ¿no es cierto?, esta oración completa, nos estamos refiriendo a una letra, ¿ya? 3 más un número. La diferencia entre un número y 5. La diferencia entre un número, que no sabemos cuál es, y 5. Recuerden que diferencia estamos hablando de resta. Y aquí hay ejemplos, ¿no es cierto?, de lo que podríamos encontrar cuando hablamos de antecesor y sucesor también, ¿ya? Ahora, aquí tenemos uno de los ejemplos que nos podría salir de las actividades que nos va a salir en la guía. Nos dice que debemos escribir la expresión algebraica para cada una de las frases. En este caso nos dice que P sumado con 4. Entonces nos dice P sumado con 4. ¿Ya? Luego vamos a tomar otro, acá dice la mitad de un número. No sabemos cuál es el número, es X, y nos está diciendo que es la mitad. Estamos hablando de una fracción, ¿ya? Igual que nos diga la cuarta parte de un número, la tercera parte de un número, ¿ya? Se refiere a lo mismo. Aquí cuando decimos el doble, nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, al número 2. Pero cuando hablamos de doble, también estamos hablando de una multiplicación de un número que no sabemos cuál es, aumentado más 5. ¿Ya? Por eso aquí es importante que ustedes vayan viendo cada palabra que se está diciendo, va a ir representando un símbolo o un número, ¿no es cierto?, en lo que es el lenguaje algebraico. Ahora, para seguir, vamos a ir a la siguiente actividad. Nos dice que debemos aquí reemplazar, ¿no es cierto?, la letra por los números asignados en cada una de las filas. En este caso tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, para cada una de las expresiones que tenemos aquí. Entonces nos dice que A, al menos en esta fila, A vale 7, B vale 10 y C vale 2. Si ustedes se fijan, nos dice que debemos sumar todo y vamos a obtener el resultado. En la siguiente fila nos dice que la expresión es 2 por A más B. Entonces tenemos 2, A vale 3, B vale 12 en este caso, y recuerden que primero se realiza la multiplicación, 2 por 3 son 6, más 12 me da 18. Tercer ejemplo, con esta columna y esta no sé, expresión, dice A por B más C. En este caso A vale 9, B vale 6 y C vale 6. Primero la multiplicación, 9 por 6, ¿no es cierto?, son 54, más 6, 60. Y ustedes de cada una van a tener que, ¿no es cierto?, ir haciendo lo que se está pidiendo aquí, ¿no es cierto?, con los números indicados de cada una de las filas, ¿ya? Cada fila tiene su número
propios. Y ahí van a ir cambiando. Siguiente. Actividad. Nos dice que debemos determinar los perímetros de los rectángulos. Recuerden que el perímetro es los lados y nos dice que debemos sumar todos los lados. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos aquí expresiones, ¿ya? Si yo dijera que A tiene un valor de, ¿no es cierto?, A vale, en este caso podríamos decir 3, ¿ya? Si fuera ese el caso. Entonces, A en este caso lo reemplazaríamos por 3, 2 por 3 y aquí 3. Y me dice que 2 por 3 es 6, ¿ya? Entonces, como nos están hablando de un perímetro, recuerden que el rectángulo tiene dos lados iguales. Entonces sería 6 más 6 más 3 más 3. Y en este caso nos da 18, ¿ya? Eso sería más o menos el ejemplo. Tenemos otro ejemplo que está en la parte de abajo, que nos dice que 7 es el valor de A. En este caso reemplazamos A por 7 y 2 por 7 son 14 y A en este caso nos va a dar 7 igual, ¿ya? Entonces sumamos todos, 7 más 14 más 7 más 14, nos da como perímetro 42. Ahora, nosotros realizamos esto, ¿no es cierto?, para estos 4 rectángulos con los valores de A que se le asignaron, ¿no es cierto?, para cada uno. Tenemos ahora el número 3, un triángulo que lo vamos a ver, nos dice que los lados están representados por una expresión, A menos 3, A más 5, A más 4. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que decir que A en este caso tiene un valor de 2, ¿ya? Entonces yo reemplazo todas las A por 2, todas las A por 2, ¿ya? Y realizo la operación que se me indica aquí. Entonces, 2 menos 3 me da 1, 2 más 5 es 7, y 2 más 4 es 6. Y todos los resultados que yo obtuve, ¿no es cierto?, los voy a sumar. Es 1 más 6 más 7, ¿ya? Entonces aquí tenemos 14. Y ese es el valor, ¿no es cierto?, el perímetro que corresponde a este triángulo con todo lo que hicimos reemplazando A por el valor que se le indica. Ahora, en el caso de que ustedes tienen que realizarlo, esta vale 5 y esta vale 8. Entonces reemplazarán, sumarán, tal cual como les expliqué en el ejemplo, ¿no es cierto?, anterior. Y por último, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la suma entre un número y 5 es el doble de 6. La suma entre un número y 5. ¿Sabemos cuál es el número? No tenemos idea. ¿Con qué tenemos que sumarla? Con 5. Es el doble. Es el doble de 6. ¿Ya? Entonces, sí es un poquito más complicado resolverla, pero ustedes tienen que guiarse por cada uno de los términos, ¿no es cierto?, que tiene la frase del lenguaje algebraico, ¿ya?, para poder realizar esto. Ya les ayudé con la primera, ustedes hacen las otras dos.
Tenemos aquí entonces, para finalizar la guía, ustedes tienen que elegir un emoticón, ¿no es cierto? La cual más cercana a cómo se sintieron, ¿no es cierto?, al desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Les gustó, no les gustó, más o menos, se divirtieron o no? Bueno, eso ustedes, ¿no es cierto?, lo van a colocar aquí, y de acuerdo a lo que ustedes escojan, ¿no es cierto?, me van a decir el por qué lo eligieron, ¿ya? Lo explican en realidad. Y eso sería, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver en esta guía de lenguaje algebraico.